Quien arregle esta Ferrari se casará con mi hija. La carcajada burlona de Josefa Marín resonó por todo el taller mecánico como el eco de una sentencia cruel. Era imposible. 5 mecánicos expertos ya habían fracasado con ese Ferrari clásico maldito. Pero cuando el joven dueño del taller aceptó el desafío, con una sonrisa que ocultaba 30 años de dolor, todo cambió. 30 minutos después, el rugido del motor despertó más que un carro. Despertó fantasmas del pasado que habían estado esperando este momento durante décadas, y Josefa Marín, la mujer más poderosa de México, se quedó paralizada al darse cuenta de que acababa de sellar no solo el destino de su hija, sino el suyo propio. El taller mecánico Hermanos Ortega se alzaba como un oasis de trabajo honesto en las afueras de Guadalajara, donde el sol de mediodía convertía el asfalto en lava y el aire olía a aceite quemado y sueños cumplidos, entre las bancas de trabajo llenas de herramientas bien cuidadas y los autos en distintas etapas de resurrección. Hugo Ortega se movía como un cirujano en su quirófano, sus manos expertas diagnosticando problemas que otros mecánicos consideraban imposibles de resolver. A los 28 años, Hugo era una leyenda susurrada en los círculos automotrices de Jalisco. Sus ojos café tenían la profundidad de quien ha visto tanto sufrimiento que ya no le teme, y sus manos callosas hablaban de 15 años, trabajando bajo motores que otros habían desahuciado. Había construido su reputación pieza por pieza, cliente satisfecho por cliente satisfecho, hasta convertir un pequeño taller heredado de su padre muerto en el lugar donde los ricos de Guadalajara llevaban sus autos más preciados cuando nadie más podía repararlos. «Jefe», gritó Raúl, su mecánico más joven, desde la entrada del taller. «Viene una caravana de autos que parece desfile presidencial». Hugo no levantó la vista del motor del Mustang del 67 en el que trabajaba. «Debe ser algún político presumido. Diles que tenemos lista de espera de 2 semanas». «No creo que vayan a aceptar un no por respuesta», insistió Raúl, su voz cargada de nerviosismo. «Es la mismísima Josefa Marín». El nombre cayó sobre el taller como una bomba silenciosa. Todos los mecánicos se detuvieron en sus tareas. Las herramientas quedaron suspendidas en el aire y el ambiente se llenó de esa tensión eléctrica que precede a las tormentas más devastadoras. Josefa Marín no era simplemente una mujer rica, era la mujer más poderosa de México, la reina indiscutible de un imperio construido con acero y ambición que se extendía desde las maquiladoras de Tijuana hasta las plataformas petroleras del Golfo. Hugo sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Durante 28 años había estado esperando este momento sin saber que lo esperaba. Sus manos se detuvieron sobre el motor y por primera vez en años permitió que el dolor que había enterrado tan profundo saliera a la superficie como lava que encuentra una grieta en la tierra. Hugo, la voz de Carlos, su mecánico más veterano, lo sacó de su trance. «¿Qué hacemos?» Hugo se limpió las manos lentamente en su overol, como un gladiador que se prepara para entrar a la arena. «Déjenla pasar. Vamos a ver qué quiere la señora Marín». La caravana que se detuvo frente al taller era digna de una película de Hollywood. 3 camionetas blindadas negras, escoltando a una grúa que transportaba un auto cubierto por una lona blanca como sudario. Pero fue el 4.º vehículo el que hizo que Hugo sintiera como si le hubieran quitado todo el aire de los pulmones. Un Mercedes-Benz clase S plateado del que emergió Josefa Marín como una reina que baja de su trono para visitar a sus súbditos. A los 58 años, Josefa era una mujer que irradiaba poder desde cada poro de su piel. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás en un moño perfecto que parecía haber sido diseñado por arquitectos, y sus ojos verdes tenían la frialdad del jade más puro. Vestía un traje sastre color crema que probablemente costaba más que el salario anual de cualquiera de los mecánicos, y caminaba con la seguridad de quien sabe que el mundo se mueve a su ritmo, pero fue la segunda persona que bajó del Mercedes la que hizo que el corazón de Hugo se acelerara por razones completamente diferentes. Ángeles Marín era como una aparición salida de un sueño. 26 años de elegancia natural, envueltos en un vestido azul marino que resaltaba su piel morena como el chocolate más fino. Sus ojos tenían esa profundidad melancólica de quien ha tenido todo en la vida, pero ha descubierto que todo a veces significa nada.
y se movía con la gracia de una bailarina que ha aprendido a danzar en jaulas doradas. «Buenos días», dijo Josefa, con una voz que cortaba el aire como cristal afilado. «Soy Josefa Marín, y necesito que alguien repare mi Ferrari». Los 5 mecánicos del taller se acercaron como planetas atraídos por la gravedad de un sol poderoso. Hugo se quedó atrás, observando, estudiando a la mujer que había sido una leyenda en su vida durante tanto tiempo, que verla en persona se sentía surreal. «Con respeto, señora Marín», dijo Carlos, quitándose la gorra en un gesto de cortesía automática. «Pero nosotros trabajamos principalmente con autos americanos. Para un Ferrari sería mejor que fuera con...» «Ya fui con todos los especialistas en Ferrari de México», interrumpió Josefa, con una impaciencia que podría haber congelado el desierto. 5 talleres especializados, 12 mecánicos certificados por la fábrica, 2 ingenieros traídos directamente de Italia. Todos han fracasado. Hizo una seña a sus guardaespaldas, quienes comenzaron a quitar la lona del auto en la grúa, como si estuvieran desarrollando una obra de arte. Lo que emergió fue una Ferrari Dino 246 GT de 1972. Roja como la sangre fresca, hermosa como un pecado y obviamente rota como un corazón que ha amado demasiado. «Este carro lleva 30 años descompuesto», continuó Josefa, su voz adquiriendo un tono que mezclaba frustración con algo que podría haber sido dolor. 30 años derrotando a los mejores mecánicos de este país. Mi difunto esposo lo compró como regalo de aniversario, y desde el día de su muerte se ha negado a funcionar». Ángeles se acercó al Ferrari con pasos que parecían de peregrina acercándose a un altar. «Papá decía que este carro tenía alma», murmuró, más para sí misma que para los demás. Decía que los autos clásicos no son máquinas, sino compañeros que eligen a sus dueños. Hugo se acercó lentamente, como si caminara sobre cristales rotos. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para tocar el capó, sintió una conexión eléctrica que no podía explicar. Era como si el carro estuviera llamándolo, como si hubiera estado esperando exactamente este momento durante 3 décadas. «¿Puedo ver el motor?», preguntó, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Josefa lo estudió por primera vez realmente, sus ojos evaluándolo como un depredador evalúa a una presa potencial. «¿Y tú eres?» «Hugo Ortega, dueño del taller». Algo extraño pasó por los ojos de Josefa al escuchar el apellido. Como una sombra que cruza el rostro de la luna, Ortega, repitió lentamente. «¿De dónde conoce ese apellido?» Hugo mantuvo su expresión neutral, pero por dentro sintió como si estuviera parado al borde de un precipicio. «Es un apellido común en Jalisco, señora». Los guardaespaldas abrieron el capó del Ferrari, revelando un motor que era una obra de arte italiana. Líneas perfectas, componentes precisos, cada pieza diseñada no solo para funcionar, sino para ser hermosa. Pero Hugo, con el ojo entrenado de quien había pasado la mitad de su vida bajo capós, vio inmediatamente lo que estaba mal. «Los otros mecánicos dijeron que era problema de la computadora», dijo Ángeles, acercándose a Hugo con una curiosidad genuina. «Otros dijeron que era el sistema de inyección. Los italianos insistieron en que era imposible de reparar sin piezas que ya no se fabrican». Hugo sonrió, y en esa sonrisa había algo que no era arrogancia, sino una tranquilidad que desarma. Todos estaban viendo en el lugar equivocado. «Ah, sí», Josefa se acercó, su voz cargada de escepticismo. «¿Y dónde deberían haber estado viendo?» «En el corazón», respondió Hugo, señalando una parte específica del motor. «Este Ferrari no está descompuesto por razones técnicas, está descompuesto por razones emocionales». La respuesta provocó risas nerviosas entre los otros mecánicos. Pero Ángeles frunció el ceño con interés genuino. «¿Qué quieres decir?» Hugo se arrodilló junto al motor, sus manos moviéndose sobre los componentes como las de un detective examinando evidencia. «Los autos clásicos son como las personas, señorita Marín. A veces se rompen no porque algo esté físicamente mal, sino porque han perdido la voluntad de funcionar». «Eso es ridículo», bufó Josefa. «Los autos son máquinas, no tienen emociones». «¿En serio?» Hugo se incorporó, mirándola directamente a los ojos. «Entonces, explíqueme por qué este Ferrari funcionó perfectamente durante años y de repente dejó de hacerlo exactamente el día que murió su esposo». El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Josefa se puso pálida como si hubiera visto un fantasma, y Ángeles
Miró alternativamente a su madre y a Hugo con una confusión creciente. «¿Cómo sabes cuándo murió mi padre?», preguntó Ángeles con una voz que era apenas un susurro. Hugo sintió que había llegado el momento de la verdad, el momento por el que había estado esperando inconscientemente durante 28 años. «Porque mi padre murió el mismo día». Las palabras cayeron sobre el grupo como una bomba que explota en silencio. Josefa retrocedió como si Hugo fuera una serpiente venenosa, sus ojos llenos de un terror primitivo que no entendía pero que la hacía temblar. «Tu padre», murmuró su voz quebrándose como cristal que cae. «Eduardo Ortega», confirmó Hugo sin apartar sus ojos de los de ella. «Socio comercial de Roberto Marín, mejor amigo de su esposo, el hombre que murió en el mismo accidente automovilístico que acabó con la vida de su marido hace exactamente 30 años». Ángeles se tambaleó como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies. «No, no puede ser». «Sí puede ser», dijo Hugo con una calma aterradora. «Y ahora entiendo por qué este Ferrari se negó a funcionar todos estos años. Estaba esperando que yo llegara». Josefa encontró su voz, pero sonaba como la de una mujer que se está ahogando. «¿Qué quieres?» Hugo se acercó al Ferrari, poniendo sus manos sobre el capó como si estuviera bendiciendo a un viejo amigo. «Quiero hacer un trato con usted, señora Marín». «¿Qué tipo de trato?». Hugo sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un hombre que ha esperado 30 años para este momento, y finalmente lo tiene al alcance de sus manos. «Si logro que este Ferrari vuelva a rugir como en sus mejores días, usted cumple la promesa que está a punto de hacer». «¿Qué promesa? Yo no he hecho ninguna promesa». Hugo miró a los 5 mecánicos que los rodeaban, después a los guardaespaldas, después a Ángeles, y finalmente de vuelta a Josefa. «La promesa que va a hacer ahora, delante de todos estos testigos». «¿De qué estás hablando?». Hugo se enderezó, y en ese momento parecía más alto, más fuerte, más peligroso de lo que había parecido antes. «Diga las palabras, señora Marín. Diga que quien logre reparar su Ferrari se casará con su hija». «¿Estás loco?», gritó Josefa. «Jamás diría algo así». «¿Por qué no?», presionó Hugo, su voz volviéndose más intensa. «¿Qué tiene que perder, según usted? Es imposible reparar este carro. Los mejores mecánicos de México ya lo intentaron. ¿Qué daño puede hacer una pequeña apuesta?». Ángeles observaba la conversación como si estuviera viendo una obra de teatro en un idioma que no entendía completamente. Había algo en la tensión entre su madre y este extraño mecánico que la hacía sentir como si estuviera parada en el epicentro de un terremoto emocional. «Además», continuó Hugo, «piénselo como una inversión en relaciones públicas. Imagínese los titulares. La poderosa Josefa Marín hace una apuesta imposible en un taller mecánico humilde. Sus empresas tendrían publicidad gratuita durante meses». Era una manipulación brillante, apelando tanto al ego como a los instintos comerciales de Josefa, y funcionó exactamente como Hugo había calculado. Josefa miró alrededor del taller, vio a los mecánicos que la observaban con una mezcla de respeto y curiosidad, vio a su hija que la miraba esperando que hiciera algo memorable, y sintió esa familiar adrenalina del poder que la había llevado a la cima del mundo empresarial mexicano. «Muy bien», dijo finalmente, su voz adquiriendo el tono autoritario que había usado para intimidar a competidores durante décadas. «Quien logre reparar esta Ferrari se casará con mi hija». La declaración resonó por todo el taller como una campana que anuncia el comienzo de una batalla épica. Los mecánicos se miraron entre sí con ojos brillantes de emoción y codicia. Ángeles abrió la boca en shock total, y Hugo sonrió como un jugador de póker que acababa de recibir exactamente las cartas que necesitaba. «Pero cuando fracasen», añadió Josefa con una carcajada que sonaba como cristales rompiéndose, «quiero que todos ustedes admitan públicamente que Josefa Marín tenía razón y que este Ferrari es verdaderamente imposible de reparar». «Acepto los términos», dijo Hugo inmediatamente. «¿Y usted acepta que si logro repararlo, me caso con su hija?» Josefa se echó a reír con una fuerza que hizo eco en las paredes del taller. «Acepto, porque es imposible, literalmente imposible». Y mientras su risa burlona llenaba el aire como el sonido de la arrogancia personificada, Hugo se acercó al Ferrari con pasos firmes, sabiendo que estaba a punto de cobrar una deuda que había estado acumulando intereses durante 30 años. Lo que Josefa no sabía era que no había llegado a ese taller por casualidad.
Lo que no sabía era que Hugo había estado esperando este momento toda su vida. Y lo que definitivamente no sabía era que en 30 minutos su mundo se iba a desmoronar completamente, porque algunos rugidos de motor despiertan más que mecánica. Algunos despiertan justicia, y cuando la justicia ha estado durmiendo durante 30 años, despierta con una sed que solo puede ser saciada con la verdad más pura y brutal. El primer mecánico se acercó al Ferrari como un gladiador entrando a la arena, y la apuesta más peligrosa de la vida de Josefa Marín acababa de comenzar. Lo que siguió fue como un ritual de sacrificio, donde 5 mecánicos expertos ofrecieron sus reputaciones en el altar de un Ferrari imposible, Carlos. Con 25 años de experiencia reparando autos europeos, fue el primero en intentarlo. Durante 45 minutos sudó bajo el capó como un hombre poseído, probando cada conexión, revisando cada componente, murmurando diagnósticos técnicos que sonaban como encantamientos mágicos. «El sistema de inyección está perfecto», anunció finalmente, limpiándose las manos en un trapo que ya estaba negro de grasa. «Los cables están bien, la computadora responde, la bomba de gasolina funciona». Se detuvo, frustrado. «No entiendo por qué no enciende». Josefa sonrió con la satisfacción de quien ve confirmadas sus expectativas. Siguiente, Raúl, especialista en sistemas eléctricos, se sumergió en las entrañas del Ferrari como un cirujano que opera a corazón abierto. Sus manos expertas navegaron entre cables y conectores, probando voltajes y resistencias con instrumentos que parecían sacados de una nave espacial. El diagnóstico electrónico no mostraba errores. Las luces del tablero funcionaban perfectamente, pero el motor se negaba obstinadamente a despertar de su sueño de 3 décadas. «Es como si tuviera vida propia y hubiera decidido no cooperar», murmuró Raúl, saliendo de debajo del capó con una expresión de derrota total. Los siguientes 2 mecánicos siguieron el mismo patrón. Llegaron con confianza, trabajaron con desesperación creciente y emergieron derrotados por un Ferrari que parecía estar burlándose de todos sus esfuerzos. Cada fracaso alimentaba la risa de Josefa, que se volvía más fuerte y más cruel con cada intento fallido. «¿Ven?», proclamó después del 5º fracaso, su voz cargada de triunfo venenoso. «Les dije que era imposible. Los mejores mecánicos de Italia, ingenieros de Ferrari, expertos con décadas de experiencia, todos han fracasado». Ángeles observaba los intentos fallidos con una mezcla de fascinación y tristeza. Era como ver cómo su propia vida pasaba frente a sus ojos. Todos esos pretendientes ricos y aburridos que su madre había desfilado ante ella a lo largo de los años. Todos fallando en despertar algo real en su corazón. Todos siendo rechazados por alguna parte de ella que se negaba a encender para cualquiera que no fuera la persona correcta. Y bien, Josefa se giró hacia Hugo con una sonrisa que podría haber cortado diamantes. ¿No va a intentarlo el gran Hugo Ortega? ¿O admite que estaba presumiendo sin fundamento? Hugo había estado observando cada intento con la concentración de un general que estudia el campo de batalla antes de lanzar su ataque final. No estaba viendo los fracasos, estaba viendo las confirmaciones. Cada diagnóstico que decía «todo está bien» era una pieza más del rompecabezas que había estado armando en su mente durante 30 años. «Claro que voy a intentarlo», respondió Hugo, acercándose al Ferrari como un sacerdote que se acerca a un altar sagrado. «Pero primero quiero que todos entiendan algo». Se detuvo junto al auto, sus manos descansando suavemente sobre el capó, como si estuviera consolando a un viejo amigo herido. «Este Ferrari no está roto, está esperando». «¿Esperando qué?», preguntó Ángeles acercándose a él con una curiosidad que la sorprendía a ella misma. Hugo la miró, y por primera vez desde que había llegado su expresión se suavizó completamente. Esperando que llegue la persona correcta, esperando que se haga justicia, esperando que los secretos que ha estado guardando finalmente salgan a la luz. Josefa sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, como si alguien hubiera caminado sobre su tumba. «¿De qué secretos hablas?». Hugo no respondió directamente. En lugar de eso, se dirigió a su caja de herramientas y extrajo algo que hizo que todos contuvieran la respiración. Una llave inglesa vieja, oxidada, grabada con las iniciales EO. «Esta llave pertenecía a mi padre», dijo Hugo.
mostrándola como si fuera una reliquia sagrada. Eduardo Ortega era su herramienta favorita, la usaba para todos los trabajos importantes. Ángeles frunció el ceño. «¿Tu padre era mecánico?» «Mi padre era muchas cosas», respondió Hugo, comenzando a trabajar en el motor con movimientos que parecían coreografiados. «Era mecánico, sí, pero también era socio comercial de Roberto Marín. También era el mejor amigo de su padre. También era el hombre que descubrió algo que alguien no quería que descubriera». Sus manos se movían con una precisión que trascendía la habilidad técnica. Era como si estuviera realizando un ritual, como si cada movimiento tuviera un significado que iba más allá de la mecánica. ¿Qué descubrió? La voz de Ángeles era apenas un susurro. Hugo se detuvo en su trabajo, emergiendo parcialmente de debajo del capó para mirar directamente a Josefa. Descubrió que alguien estaba robando dinero de la empresa, que compartía con su esposo, alguien en quien confiaban ciegamente, alguien que tenía acceso a todas las cuentas. El color desapareció del rostro de Josefa, como agua que se escapa por un desagüe. «No sé de qué estás hablando». «¿En serio?» Hugo volvió a sumergirse bajo el capó, pero su voz siguió flotando claramente hacia todos los presentes. «Entonces supongo que es pura coincidencia que tanto mi padre como su esposo murieran la misma noche que iban a revisar los libros contables de la empresa». Ángeles sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. «¿Qué estás insinuando?» Hugo siguió trabajando, pero ahora había algo diferente en sus movimientos. Cada giro de llave, cada ajuste, cada conexión parecía estar desbloqueando, no solo los secretos mecánicos del Ferrari, sino también los secretos emocionales que habían estado enterrados durante 3 décadas. «No estoy insinuando nada», dijo finalmente, su voz adquiriendo una dureza que helaba la sangre. «Estoy diciendo que mi padre murió porque sabía demasiado. Estoy diciendo que este Ferrari se negó a funcionar porque sabía la verdad. Estoy diciendo que todo este tiempo, este carro ha estado esperando que yo llegara para revelar lo que realmente pasó esa noche». «¡Basta!», gritó Josefa, su compostura finalmente quebrándose como cristal bajo presión. «No tienes pruebas de nada. Son solo especulaciones de un hombre resentido». Hugo se incorporó lentamente, limpiándose las manos en su overol. En sus ojos había algo que no era ira, sino una determinación fría y calculada. «¿Pruebas, señora Marín? Yo soy la prueba». Caminó hacia su caja de herramientas y extrajo un sobre amarillento, claramente viejo. «Esta es una carta que mi padre escribió a Roberto Marín la mañana del accidente. En ella le explica todo lo que había descubierto sobre el desfalco. Le dice que esa noche le mostraría los documentos que probaban quién era el ladrón». Ángeles tomó la carta con manos temblorosas, y mientras leía las primeras líneas, su mundo comenzó a colapsar como un edificio cuyos cimientos hubieran sido dinamitados. «Roberto, hermano mío», leyó en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. «Lamento ser yo quien tenga que decirte esto, pero tengo pruebas irrefutables de que Josefa ha estado desviando fondos de la empresa desde hace años. Los documentos están en mi casa esta noche. Después de nuestra cena familiar te mostraré todo. Perdóname por ser el portador de noticias tan dolorosas». El silencio que siguió fue más pesado que el plomo. Ángeles dejó caer la carta como si quemara sus dedos y miró a su madre con ojos que reflejaban la muerte de todas las ilusiones que había tenido sobre su familia. ¿Es verdad?», preguntó con una voz que era apenas un hilo de aire. Josefa abrió la boca para negarlo, pero las palabras no salieron. Por primera vez en 30 años, se enfrentaba a alguien que conocía la verdad completa, y todas sus habilidades para la manipulación y el engaño se desmoronaron como castillos de arena bajo una ola gigante. Hugo volvió al Ferrari, y ahora trabajaba con una intensidad que rayaba en lo sobrenatural. Sus manos se movían como las de un pianista tocando una sinfonía, cada movimiento perfectamente calibrado, cada ajuste exactamente necesario. «El problema nunca fue mecánico», murmuró mientras trabajaba. «El problema era que este Ferrari sabía que había sangre en sus asientos. Sabía que había sido usado como arma de asesinato. Se negaba a funcionar para una asesina». «No soy una asesina», gritó Josefa, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. «Ah, no». Hugo emergió del motor por última vez, y había algo definitivo en sus movimientos. «Entonces, explíqueme por qué este Ferrari tiene rastros de arena en el sistema de lubricación
arena que solo se puede encontrar en el río donde murieron mi padre y su esposo. Hugo se acercó a Josefa hasta quedar cara a cara con ella. Arena que alguien puso deliberadamente en el aceite para asegurar que el carro se descompusiera después del accidente. Arena que estaba destinada a destruir la evidencia, pero que terminó siendo la evidencia misma. Josefa retrocedió como si Hugo fuera el diablo en persona. No puedes probar que usted saboteó el carro antes del accidente para asegurar que no funcionara después. Hugo sonrió, pero no era una sonrisa amable. Ya lo probé. Acabé de limpiar toda esa arena del sistema. Por eso los otros mecánicos no pudieron repararlo. Estaban buscando problemas técnicos complejos, cuando el problema era simple sabotaje. Hugo se giró hacia el Ferrari y giró la llave de encendido. El rugido que siguió fue como el grito de un dragón que despierta después de 3 décadas de sueño forzado. El motor cobró vida con una potencia que hizo temblar todas las herramientas del taller. Un sonido tan puro y perfecto que parecía música celestial. Cada explosión en los cilindros resonaba como un latido de corazón gigante. Cada revolución del motor era una declaración de que la verdad, sin importar cuánto tiempo esté enterrada, siempre encuentra la manera de emerger. Josefa se quedó paralizada, sus piernas temblando como hojas en vendaval. El sonido del Ferrari era como escuchar la voz de todos sus pecados, gritando al unísono. Un rugido que despertaba no solo un motor, sino también todos los fantasmas que había estado tratando de mantener dormidos. «No puede ser», murmuró, su voz apenas audible sobre el rugido del motor. «Es imposible». Hugo se acercó a ella con pasos lentos y deliberados. 30 años, señora Marín. 30 años he estado esperando este momento. 30 años mi padre ha estado esperando justicia. ¿Qué quieres?», preguntó Josefa. Sus fuerzas completamente agotadas, Hugo miró hacia Ángeles, quien estaba observando la escena con una mezcla de horror y fascinación. «Quiero que cumpla su promesa. Quien reparó el Ferrari se casa con su hija». «Nunca», gritó Josefa, encontrando por último una chispa de su antigua fiereza. «Jamás permitiré que te cases con mi hija». Hugo sonrió, caminando hacia Ángeles con una confianza que contrastaba brutalmente con la desesperación de Josefa. «Esa decisión ya no es suya, señora Marín, es de Ángeles». Se detuvo frente a la joven, extendiéndole su mano. «La pregunta es, ¿está dispuesta a casarse con el hijo del hombre que su madre asesinó?» El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Ángeles miró la mano extendida de Hugo, después a su madre que temblaba como una hoja. Después de vuelta a Hugo, cujos ojos cafés brillaban con una mezcla de dolor, determinación y algo más. Algo que podría haber sido esperanza, y en ese momento, mientras el Ferrari rugía como una bestia satisfecha y los secretos de 30 años finalmente salían a la luz, Ángeles Marín tomó la decisión que cambiaría no solo su vida, sino el destino de 3 familias entrelazadas por la tragedia y la redención. La mano de Ángeles temblaba como una hoja en huracán mientras se extendía lentamente hacia la de Hugo. Era como si estuviera alcanzando no solo hacia él, sino hacia una nueva versión de sí misma que nunca había sabido que existía. En el momento que sus dedos se tocaron, una corriente eléctrica recorrió todo su cuerpo, y supo con una certeza que la asustó y la tranquilizó al mismo tiempo que su vida acababa de dividirse en 2. El antes y el después de este momento. «Acepto», dijo con una voz que sonó más firme de lo que se sentía por dentro. «Acepto casarme contigo». El rugido del Ferrari se mezcló con el grito de horror de Josefa, creando una sinfonía caótica que parecía la banda sonora del fin del mundo. «No, Ángeles, no sabes lo que estás haciendo. Este hombre te está manipulando». Ángeles se giró hacia su madre, y por primera vez en 26 años, Josefa vio en los ojos de su hija la misma determinación férrea que había convertido a ella misma en la mujer más poderosa de México. Era como contemplar su propio reflejo en un espejo del tiempo, pero esta vez la determinación estaba dirigida contra ella. «Manipulándome», la voz de Ángeles se volvió dura como el acero templado. «Como tú me has estado manipulando toda mi vida, como manipulaste a papá, como manipulaste a Eduardo Ortega». Hugo apretó suavemente la mano de Ángeles, sintiendo la fuerza que brotaba de ella como agua de un manantial que acaba de ser liberado. «¿Estás segura de esto?»,
Una vez que salgamos de aquí no habrá vuelta atrás. Ángeles lo miró directamente a los ojos, y en esa mirada había algo que trascendía la atracción física o la rebeldía adolescente tardía. Era el reconocimiento de alguien que acaba de encontrar su lugar en el mundo después de pasar toda la vida sintiéndose perdida. He estado esperando toda mi vida sin saber qué estaba esperando, respondió. Ahora lo sé. Estaba esperándote a ti. Los 5 mecánicos que habían sido testigos de toda la escena aplaudieron espontáneamente, como si hubieran presenciado no solo la reparación de un auto, sino la reparación de algo mucho más profundo y significativo. El sonido de los aplausos se mezcló con el rugido continuo del Ferrari, creando una celebración que era tanto mecánica como emocional. Hugo se acercó al Ferrari y apagó el motor. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Después de tantos minutos de rugido potente, 30 años, dijo suavemente, acariciando el capó del auto como si fuera un viejo amigo. 30 años esperaste para cantar de nuevo. Josefa se acercó tambaleándose, como una mujer que camina en territorio minado. Hugo, por favor, podemos hablar de esto racionalmente. Puedo darte dinero, más dinero del que podrías gastar en 1000 vidas. No tienes que casarte con mi hija para vengarte de mí. Hugo se giró hacia ella, con una expresión que mezclaba compasión y desprecio. Todavía no entiende. Esto no es venganza, señora Marín. Esto es justicia, y la justicia no se compra con dinero. ¿Qué quieres entonces? La voz de Josefa era la de una mujer que se ahoga en sus propios pecados. Quiero que confiese, respondió Hugo simplemente. Quiero que le diga a su hija exactamente qué pasó la noche que murieron nuestros padres. Quiero que ella sepa con quién ha estado viviendo todos estos años. Ángeles se acercó a su madre, pero ya no como una hija buscando consuelo. Ahora era como una juez acercándose a una criminal. Cuéntame, mamá, cuéntame exactamente qué pasó esa noche. Josefa cerró los ojos, como si al no ver a su hija pudiera hacer que toda la situación desapareciera, pero cuando los abrió, la realidad seguía ahí, implacable como una tormenta que se niega a pasar. Tu padre y Eduardo habían estado revisando los libros de la empresa. Comenzó con una voz que sonaba como cristal quebrado. Habían encontrado discrepancias. ¿Qué tipo de discrepancias? Presionó Ángeles. Dinero que faltaba, inversiones que no existían, cuentas que habían sido vaciadas. Josefa se desplomó en una silla que uno de los mecánicos había traído, como una marioneta cuyos hilos hubieran sido cortados. Yo necesitaba ese dinero. ¿Para qué? La voz de Hugo era como hielo. Para asegurar nuestro futuro, para asegurar el futuro de Ángeles. Tu padre era demasiado conservador, demasiado honesto. No entendía que a veces hay que tomar riesgos, hacer sacrificios. ¿Sacrificios?, rugió Hugo. Usted no sacrificó nada, robó. Josefa levantó la vista, y por primera vez había lágrimas en sus ojos. Sí, robé. Robé porque venía de la pobreza más absoluta, porque sabía lo que era no tener qué comer, porque no quería que mi hija creciera como yo crecí. ¿Y por eso mataste a mi padre? La pregunta de Hugo cortó el aire como una navaja. Las lágrimas de Josefa se volvieron torrenciales. No quería que muriera, solo quería asegurarme de que no pudiera revelar lo que había descubierto. ¿Cómo? Ángeles se acercó más, su voz como el filo de una espada. ¿Cómo te aseguraste de eso? Josefa respiró profundamente, como si estuviera preparándose para zambullirse en agua helada. Saboteé los frenos del Ferrari. Sabía que esa noche irían a dar su paseo habitual por la carretera de Chapala. Sabía que siempre manejaban rápido en esa curva. El silencio que siguió fue como el silencio que precede al fin del mundo. Ángeles retrocedió como si su madre fuera una serpiente venenosa. ¿Saboteaste el carro? Su voz era apenas un susurro de horror. ¿Saboteaste el carro sabiendo que papá iba a manejarlo? Pensé que solo sería un accidente menor, sollozó Josefa. Pensé que solo se saldrían del camino, que habría algunos golpes, que tu padre estaría demasiado preocupado por el accidente para pensar en los libros contables. Pero los mataste, dijo Hugo con una calma letal. Los mataste a ambos. Fue un accidente, gritó Josefa. No quería que murieran. Hugo se acercó a ella hasta quedar a centímetros de su rostro. Y después del accidente, ¿fue también un accidente? Josefa se quebró completamente, sollozando como una mujer poseída. Cuando llegué al río,
Cuando vi el carro volcado, tu padre estaba vivo. Ángeles sintió como si el aire hubiera desaparecido de sus pulmones. ¿Qué? Eduardo estaba vivo, continuó Josefa, cada palabra saliendo de ella como sangre de una herida mortal. Estaba tratando de salir del agua. Me vio llegar y me pidió ayuda. Me pidió... Pero yo sabía que si él sobrevivía, si contaba lo que sabía... ¿Qué hiciste? La voz de Hugo era como el rugido de una bestia herida. Lo empujé de vuelta al agua, confesó Josefa. Lo mantuve bajo el agua hasta que dejó de moverse. El grito de horror que salió de Ángeles fue como el sonido de un alma que se parte en dos. Se alejó de su madre como si fuera el diablo en persona, sus ojos reflejando una traición tan profunda que parecía física. Ahogaste a Eduardo Ortega mientras agonizaba. Hugo temblaba de ira contenida. Lo asesinaste a sangre fría. No tuve opción, gritó Josefa. Si él hubiera vivido, todo se habría sabido. Tu familia, mi familia, el futuro de Ángeles, todo se habría perdido. Hugo se acercó al Ferrari y puso ambas manos sobre el capó, como si estuviera canalizando la fuerza del auto para no perder el control completamente. Mi padre no murió en un accidente. Fue asesinado por una mujer que prefirió matar antes que enfrentar las consecuencias de sus robos. ¿Y papá? Preguntó Ángeles con una voz rota. Papá también estaba vivo. Josefa negó con la cabeza, pero ahora parecía aliviada de finalmente poder decir la verdad después de 30 años de mentiras. Tu padre murió en el impacto, pero Eduardo podría haberse salvado si yo lo hubiera ayudado en lugar de... No pudo terminar la frase, pero no era necesario, la verdad estaba ahí, cruda y brutal, envenenando el aire como gas tóxico. Ángeles se acercó a Hugo, quien la recibió en sus brazos como si fuera lo más natural del mundo. Lo siento, murmuró contra su pecho. Lo siento tanto por lo que te hizo, por lo que le hizo a tu familia. Hugo la abrazó más fuerte, sintiendo cómo sus propias lágrimas se mezclaban con las de ella. No es tu culpa. Los hijos no pagan por los pecados de sus padres. Pero ¿cómo puedes amarme? Sollozó Ángeles. ¿Cómo puedes siquiera mirarme sabiendo que mi madre mató a tu padre? Hugo la separó suavemente para poder mirarla a los ojos. Porque tú no eres tu madre, Ángeles. Eres todo lo que ella no pudo ser. Eres honesta donde ella fue mentirosa, valiente donde ella fue cobarde, capaz de amar donde ella solo sabía poseer. Se besaron entonces, rodeados por el caos emocional del taller, con el Ferrari silencioso como testigo y Josefa Marín desplomada en su silla como una reina destronada. Era un beso que sellaba no solo su compromiso romántico, sino también un pacto de sanación mutua, una promesa de que juntos construirían algo hermoso sobre las ruinas de la tragedia. Cuando se separaron, Hugo se dirigió a Josefa por última vez. «Ahora va a hacer algo por mí, señora Marín». «¿Qué?», preguntó ella con una voz completamente derrotada. «Va a devolver cada peso que robó, va a encontrar a las familias que merecían esa herencia y les va a dar lo que es suyo, y va a hacerlo públicamente, admitiendo exactamente lo que hizo. Eso me dejará en la ruina», murmuró Josefa. «La dejará donde siempre debió estar», corrigió Hugo. En la realidad, Ángeles se acercó a su madre, y por un momento, algo parecido a la compasión brilló en sus ojos. «Mamá, esto es lo único que puede hacer para empezar a sanar el daño que causó, no por nosotros, sino por usted misma». Josefa miró a su hija, después a Hugo, después al Ferrari que había sido testigo silencioso de tantos secretos. «Y después de que lo pierda todo, después», dijo Ángeles suavemente, «tendrá que aprender a vivir con su conciencia, como debió haber hecho desde el principio». Hugo caminó hacia el Ferrari y cerró el capó suavemente, como si estuviera despidiéndose de un viejo amigo. «Este carro ya cumplió su propósito. Ya no lo necesitamos». «¿Cuál era su propósito?», preguntó uno de los mecánicos que había estado observando toda la escena en silencio. Hugo sonrió, tomando la mano de Ángeles. Su propósito era traernos juntos. Era asegurar que la verdad saliera a la luz. Era demostrar que algunos rugidos despiertan más que motores. Despiertan justicia. Y mientras salían del taller hacia su nueva vida juntos, dejando atrás a una mujer rota, que finalmente tendría que enfrentar sola las consecuencias de sus acciones, el Ferrari guardaba silencio. Su trabajo estaba completo. Había rugido para despertar la verdad, y la verdad había despertado al amor. 6 meses después de aquella tarde que había cambiado 3 vidas para siempre,
La pequeña iglesia de Santa María de Guadalupe, en Tequila, Jalisco, se llenaba de una luz dorada que parecía bendecir especialmente este día. No era la boda que cualquiera habría imaginado para la hija de una de las mujeres más poderosas de México. No había cientos de invitados en trajes de diseñador, ni orquestas sinfónicas, ni decoraciones que costaran más que casas enteras. En lugar de eso, había algo mucho más valioso: autenticidad pura. Ángeles caminaba por el pasillo central de la iglesia con un vestido blanco simple que había comprado en una tienda local, pero irradiaba más belleza que cualquier princesa de cuento de hadas. Sus ojos, que durante 26 años habían reflejado el vacío de una vida sin propósito, ahora brillaban con la luz de quien ha encontrado no solo el amor, sino también su lugar en el mundo. Los bancos estaban llenos de gente que realmente importaba. Los mecánicos del taller que habían sido testigos del momento que cambió todo, vecinos de Tequila que habían adoptado a la pareja como familia, niños de la escuela comunitaria donde Ángeles había comenzado a enseñar, familias que Hugo había ayudado a lo largo de los años reparando sus autos viejos sin cobrarles más de lo que podían pagar. Hugo esperaba en el altar vestido con el traje azul marino que había pertenecido a su padre. Lo había encontrado perfectamente conservado en el baúl de su madre, como si Eduardo Ortega hubiera estado esperando este día para que su hijo usara la ropa que él nunca tuvo oportunidad de estrenar. Era como si el hombre muerto estuviera presente en la ceremonia, bendiciendo la unión que había nacido de su propia tragedia. «Dearly beloved», comenzó el padre Miguel, un sacerdote de 70 años que había casado a 3 generaciones en ese pueblo. «Estamos aquí reunidos para unir en matrimonio a Hugo Eduardo Ortega y Ángeles Esperanza Marín». Había elegido usar los nombres completos porque entendía el significado simbólico. Hugo Eduardo llevaba el nombre de su padre asesinado. Ángeles Esperanza representaba exactamente lo que había traído a la vida de Hugo: esperanza después de décadas de dolor. «El matrimonio no es solo una promesa entre 2 personas», continuó el padre Miguel, «es una promesa de construir algo nuevo sobre las bases del amor verdadero, el respeto mutuo y la fe en que juntos pueden superar cualquier obstáculo que la vida les presente». En la primera fila, la abuela materna de Hugo lloraba lágrimas de alegría. A los 85 años, nunca había perdido la esperanza de ver a su nieto feliz, y ahora contemplaba no solo su felicidad, sino también una forma extraña de justicia cósmica. El dinero que Josefa había devuelto le había permitido vivir sus últimos años con dignidad, pero más importante aún, había vivido lo suficiente para ver que la muerte de su hijo no había sido en vano. «Hugo Eduardo Ortega», dijo el padre Miguel, «tomas a Ángeles Esperanza como tu esposa legítima para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe». Hugo miró los ojos de Ángeles y vio reflejado en ellos todo el futuro que habían comenzado a construir juntos. En los últimos 6 meses, habían descubierto que el amor verdadero no es solo la pasión que arde como fuego, sino también la paz que llega cuando 2 almas rotas encuentran la manera de sanar juntas. «Sí, acepto», respondió con una voz que resonó en la pequeña iglesia como una campana de victoria. «Ángeles Esperanza Marín, tomas a Hugo Eduardo como tu esposo legítimo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe». Ángeles pensó en el camino que había recorrido para llegar hasta ese momento. Había renunciado a una fortuna construida sobre sangre, había abandonado a su madre, había dejado atrás todo lo que conocía, pero al hacerlo, había encontrado algo que nunca supo que necesitaba: una razón para existir que no dependiera del dinero o del estatus social. «Sí, acepto», respondió, y su voz sonó más firme de lo que jamás había sonado en toda su vida. El padre Miguel sonrió con la satisfacción de alguien que ha presenciado muchos matrimonios, pero reconoce cuando está viendo algo especial. «Por el poder que me ha sido conferido por Dios y por el estado de Jalisco, los declaro marido y mujer, Hugo. Puedes besar a tu esposa». El beso que compartieron fue como el primer amanecer después de una noche que había durado 30 años. Suave, tierno, pero lleno de una promesa que trascendía las palabras. Era el beso de 2 personas que habían elegido construir algo hermoso sobre las ruinas de la tragedia.
que habían transformado una historia de venganza en una historia de redención. La congregación aplaudió con una calidez que llenó toda la iglesia, y las campanas comenzaron a repicar anunciando que una nueva familia había nacido. Pero entre todos los asistentes había una ausencia notable que pesaba en el aire como una sombra invisible. Josefa Marín no estaba presente, mientras los novios salían de la iglesia bajo una lluvia de arroz y pétalos de flores, a 500 kilómetros de distancia. En un pequeño apartamento de Guadalajara, Josefa estaba sentada junto a su ventana observando las fotografías de la boda que había visto en las redes sociales. Había cumplido su palabra. Durante los últimos 6 meses, había sistemáticamente devuelto cada peso robado, había vendido todas sus propiedades, había liquidado sus empresas y había usado cada centavo para restituir a las familias que habían sido perjudicadas por sus crímenes. El proceso había sido públicamente humillante, había destruido completamente su reputación y la había dejado viviendo en la pobreza que tanto había temido toda su vida. Pero algo extraño había sucedido en el proceso. Había encontrado una forma extraña de paz. Por primera vez en décadas, se acostaba cada noche sabiendo que no había lastimado a nadie ese día. Se levantaba cada mañana sin tener que preocuparse por mantener mentiras o manipular personas. Había conseguido trabajo como contadora en una pequeña oficina, ganando un salario que apenas le alcanzaba para sobrevivir. Pero era dinero honesto. Sus compañeros de trabajo la conocían solo como una mujer callada y eficiente, que parecía llevar una tristeza permanente, pero que hacía su trabajo con una meticulosidad que rayaba en lo obsesivo. No sabían que había sido una de las mujeres más poderosas de México. No sabían sobre los crímenes que había cometido o sobre la familia que había perdido por sus propias decisiones. Para ellos era simplemente Josefa, la contadora que nunca hablaba de su pasado y que siempre parecía estar buscando alguna forma de redención en los números que organizaba con tanto cuidado. En su mesa de noche había una carta escrita pero nunca enviada, dirigida a su hija. Querida Ángeles, he visto las fotos de tu boda y no sabes la alegría que me da ver tu sonrisa. Es una sonrisa que nunca vi cuando vivías conmigo. Una sonrisa de verdadera felicidad que me hace entender cuánto daño te hice manteniéndote en una jaula dorada construida sobre mentiras. No escribo para pedirte perdón, porque sé que hay cosas imperdonables. Escribo para decirte que tu felicidad es mi redención. Cada foto donde te veo sonriendo es una pequeña absolución por los crímenes que cometí. Josefa dobló la carta sin terminarla, como había hecho docenas de veces. Había aprendido que algunas palabras necesitan ser escritas para que el escritor pueda procesarlas, pero no necesitan ser enviadas para cumplir su propósito. Mientras tanto, en Tequila, Hugo y Ángeles llegaban a su nuevo hogar, una casa pequeña pero llena de amor que habían comprado con los ahorros de Hugo y el poco dinero que Ángeles había logrado conservar. No era la mansión de los Pinos, pero tenía algo que el palacio nunca había tenido: autenticidad. «Bienvenida a casa, señora Ortega», dijo Hugo cargándola en brazos para cruzar el umbral, provocando risas de ambos. «Señora Ortega», repitió Ángeles, saboreando las palabras. «Me encanta cómo suena». Su casa era humilde, pero estaba llena de detalles que reflejaban quiénes eran realmente. Herramientas de Hugo cuidadosamente organizadas en su pequeño taller casero, libros de Ángeles apilados en cada superficie disponible, plantas que habían comenzado a cultivar juntos, fotografías de su nueva familia extendida, los vecinos, los amigos del taller, los estudiantes de la escuela comunitaria. Esa noche, en su primera noche como marido y mujer, se acostaron en una cama sencilla que habían comprado en abonos, pero se sentían más ricos que cuando Ángeles tenía millones en el banco. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», murmuró Ángeles en la oscuridad, su cabeza apoyada en el pecho de Hugo. «¿Qué cosa?». «Que soy más rica ahora que cuando tenía toda esa fortuna». Hugo le acarició el cabello, sintiendo su textura suave entre sus dedos. «¿Por qué dices eso?». «Porque antes tenía dinero, pero no tenía propósito. Tenía lujos, pero no tenía paz. Tenía todo lo que se supone que hace feliz a una persona, pero no era feliz». Se incorporó sobre su codo mirándolo en la penumbra. «Ahora tengo un esposo que me ama por quien soy, no por lo que tengo. Tengo un futuro que construir con mis propias manos».
Tengo la libertad de ser yo misma sin pretensiones ni máscaras. Hugo la acercó más a él, sintiendo la calidez de su cuerpo como un bálsamo para todas las heridas que había cargado durante años. ¿Y qué vamos a hacer con toda esa riqueza nueva, señora Ortega? Ángeles sonrió en la oscuridad. Vamos a usarla para construir algo hermoso, un taller más grande donde puedas enseñar a más jóvenes el oficio, una escuela donde podamos ayudar a niños que han pasado por tragedias similares a las nuestras, una familia que crezca con amor verdadero, no con mentiras doradas. ¿Una familia? La voz de Hugo se llenó de una emoción que no sabía que podía sentir. ¿Te asustaría ser papá algún día? Hugo cerró los ojos, imaginándose a un pequeño con los ojos de Ángeles y su propia determinación. Me aterrorizaría, pero también me haría el hombre más feliz del mundo. Entonces será perfecto, murmuró Ángeles acurrucándose contra él, porque los mejores padres son los que entienden la responsabilidad que conlleva traer una vida al mundo. Se quedaron en silencio, cada uno perdido en pensamientos sobre el futuro que comenzaban a construir. Era un futuro incierto, que requeriría trabajo duro y sacrificios, pero era un futuro elegido libremente, construido sobre bases sólidas de amor verdadero y honestidad brutal. A la mañana siguiente, Hugo despertó antes que Ángeles y salió al pequeño patio trasero de su casa. El sol de Jalisco ya calentaba la tierra, prometiendo otro día de posibilidades infinitas. En la distancia podía ver las montañas que rodeaban Tequila, y por primera vez en 30 años, el paisaje no le recordaba la ausencia de su padre, sino la presencia del amor que había encontrado. Cuando Ángeles se despertó y lo encontró en el patio, preparando café en una cafetera vieja que había heredado de su abuela, supo que había tomado la decisión correcta. Este hombre, que había tenido todos los motivos del mundo para odiar a su familia, había elegido el amor, había transformado su sed de venganza en capacidad de construcción. «Buenos días, esposo mío», dijo abrazándolo por detrás. «Buenos días, esposa mía», respondió Hugo, girándose en sus brazos para besarla suavemente. Era un beso matutino, simple y cotidiano, pero lleno de toda la promesa de los días que vendrían, días de trabajo honesto, de risas compartidas, de pequeñas aventuras, de desafíos superados juntos, de una vida construida pieza por pieza con las herramientas del amor verdadero. En algún lugar, en el misterio que existe entre la justicia y la misericordia, entre el perdón y las consecuencias, los fantasmas del pasado finalmente comenzaron a descansar. Eduardo Ortega y Roberto Marín, dos amigos separados por la traición y la muerte, habían encontrado una forma de reunir a sus hijos en amor en lugar de odio. El Ferrari rojo seguía guardado en un depósito, cubierto por una lona blanca, pero ya no era un símbolo de tragedia. Se había convertido en un símbolo de transformación, de cómo incluso las herramientas de la venganza pueden convertirse en instrumentos de redención cuando son tocadas por el amor verdadero. Y en el silencio de la mañana mexicana, donde las montañas se alzaban como centinelas eternos y el aire olía a agave y esperanza, una nueva historia comenzaba, una historia donde el amor había triunfado sobre el odio, donde la verdad había vencido a las mentiras, donde la esperanza había demostrado ser más fuerte que el miedo. El rugido de aquella Ferrari había despertado más que un motor, había despertado corazones, había revelado verdades, había unido almas que el destino había separado, y aunque el carro guardaba silencio ahora, su eco seguía reverberando a través del tiempo, recordándoles a todos que el amor verdadero es la fuerza más poderosa del universo, capaz de transformar incluso las tragedias más profundas en historias de esperanza y redención. 5 años habían pasado desde aquella tarde cuando el rugido de una Ferrari cambió 3 vidas para siempre y la pequeña casa en las afueras de Tequila había crecido tanto en tamaño como en amor. Hugo había expandido su taller mecánico hasta convertirlo en una escuela técnica reconocida en todo Jalisco, donde jóvenes de familias humildes aprendían no solo a reparar automóviles, sino también a reparar sus propias vidas. La placa de bronce en la entrada brillaba bajo el sol matutino. Escuela Técnica Eduardo Ortega Roberto Marín, donde se reparan máquinas y se construyen sueños. Era un homenaje a 2 amigos cuya amistad había trascendido la muerte y cuyo legado vivía en cada joven que encontraba allí una segunda oportunidad. Ángeles, ahora de 31 años,
Caminaba entre las bancas de trabajo cargando a su hijo menor, Eduardo Roberto, de 2 años, mientras observaba con orgullo cómo su hijo mayor, Roberto Eduardo, de 4 años, ayudaba a su padre con un kit de herramientas de juguete. Sus nombres no eran coincidencia. Llevaban los nombres de los 2 hombres cuya amistad había hecho posible su existencia, una forma de asegurar que su memoria viviera en la siguiente generación. «Mira, mamá», gritó Roberto Eduardo levantando un pequeño destornillador, «ya sé cómo quitar esta tuerca». Ángeles sonrió acercándose a su hijo. Era extraordinario ver cómo los niños heredaban no solo los genes de sus padres, sino también sus pasiones. Roberto Eduardo había mostrado desde muy pequeño la misma fascinación por las máquinas que había caracterizado tanto a su padre como a su abuelo paterno. «Muy bien, mi amor, pero recuerda lo que te enseña papá. Las herramientas son para construir, no para destruir», recitó el niño con la seriedad de quien ha escuchado esa lección muchas veces. «Y con las manos podemos hacer cosas hermosas si tenemos el corazón limpio». Era exactamente la filosofía que Hugo había desarrollado a lo largo de los años, una mezcla de pragmatismo mecánico y sabiduría emocional que había convertido su escuela en algo más que un lugar de aprendizaje técnico. Era un santuario donde jóvenes perdidos encontraban dirección, donde familias rotas encontraban esperanza, donde la comunidad se reunía para celebrar los pequeños milagros de la transformación humana. «Señora Ángeles», se acercó María, una joven de 17 años, que había llegado a la escuela 6 meses atrás, después de huir de una situación familiar violenta. «El maestro Hugo dice que ya terminé la reparación del Tsuru y que puedo empezar con el proyecto del Jetta mañana». Ángeles sonrió, recordando su propia transformación años atrás. «Felicidades, María, ¿y cómo te sientes?». La joven se sonrojó ligeramente. «Me siento útil, señora, como si finalmente estuviera aprendiendo algo que vale la pena, como si fuera importante». Era exactamente la transformación que Hugo y Ángeles habían esperado ver cuando abrieron la escuela. No se trataba solo de enseñar habilidades técnicas, sino de restaurar la autoestima, de demostrar que cada persona tiene valor y potencial, independientemente de las circunstancias de las que venga. Hugo emergió de debajo del capó de un viejo Chevy, limpiándose las manos en su overol que ahora tenía bordado director junto con el logo de la escuela. A los 33 años, había adquirido la gravitas de un hombre que ha encontrado su propósito en la vida. Su cabello tenía algunas canas prematuras, pero sus ojos conservaban la misma intensidad que había mostrado 5 años atrás, cuando se propuso reparar más que una Ferrari. «¿Cómo van las cosas por aquí?», preguntó, acercándose a su familia con esa sonrisa que todavía hacía que el corazón de Ángeles se acelerara después de todos estos años. «Tu hijo está siguiendo tus pasos», respondió Ángeles, señalando a Roberto Eduardo, que ahora estaba explicándole a otro niño más pequeño cómo usar correctamente un martillo de juguete. Hugo se acercó a su hijo, arrodillándose a su altura. Era un ritual diario, estos momentos de conexión padre-hijo que él nunca había tenido con Eduardo Ortega. «¿Y qué le estás enseñando a Miguel?». «Le estoy enseñando que las herramientas no son para golpear personas», respondió Roberto Eduardo con la seriedad de un profesor experimentado. «Son para arreglar cosas rotas y hacer cosas nuevas». «Exacto», dijo Hugo revolviendo el cabello de su hijo. «¿Y qué más?». Roberto Eduardo reflexionó por un momento, como si estuviera recordando una lección muy importante, que a veces las cosas se rompen por accidente, pero a veces se rompen porque alguien las rompe a propósito. Y nosotros siempre vamos a arreglar las cosas, sin importar por qué se rompieron». Ángeles sintió un nudo en la garganta. Sin darse cuenta, su hijo había articulado la filosofía que había guiado sus vidas durante la última década: reparar lo que estaba roto, sin juzgar cómo se había roto, con la esperanza de que algo hermoso pudiera emerger de las ruinas. «¿Y sabes por qué es importante arreglar cosas?», preguntó Hugo. «¿Por qué? Porque cuando arreglamos cosas, también nos arreglamos a nosotros mismos». Era una lección que Hugo había aprendido de la manera más difícil, pero que ahora transmitía con la naturalidad de quien ha encontrado la verdad después de años de búsqueda. Esa tarde, después de que el último estudiante se había ido a casa, la familia se reunió en el pequeño jardín trasero de su casa expandida. Hugo había construido con sus propias manos una terraza donde ahora se sentaban para su ritual dominical,
contar historias mientras veían a los niños jugar. Eduardo Roberto corría por el jardín persiguiendo mariposas, mientras Roberto Eduardo estaba acurrucado entre sus padres en el banco que Hugo había tallado del tronco de un árbol que había caído durante una tormenta. Era su filosofía hecha mueble, convertir algo caído en algo útil y hermoso. ¿Qué historia quieres escuchar hoy?, preguntó Ángeles a su hijo mayor. Roberto Eduardo reflexionó por un momento. Quiero escuchar la historia de la Ferrari roja. Era una historia que habían contado muchas veces, pero cada vez con diferentes matices, diferentes lecciones, diferentes formas de entender las complejidades del amor, la traición, la redención y el perdón. Era la historia familiar, el mito fundacional que explicaba cómo habían llegado a ser quien eran. ¿Por qué esa historia?, preguntó Hugo, aunque ya conocía la respuesta. Porque es la historia de cómo ustedes se conocieron, respondió el niño. Y porque tiene una Ferrari y las Ferraris son geniales. Y porque se detuvo frunciendo el ceño con la concentración de alguien que está tratando de articular algo complejo. Y porque es la historia de cómo algo malo se convirtió en algo bueno. Hugo y Ángeles intercambiaron una mirada. Su hijo de 4 años había capturado la esencia de su historia familiar con una claridad que a veces les faltaba a los adultos. Muy bien, comenzó Ángeles acomodándose en el banco. Había una vez una Ferrari roja que había estado dormida durante muchos años, mientras contaba la versión apropiada para la edad de la historia, una versión que incluía los elementos principales, pero que omitía los detalles más oscuros sobre asesinato y venganza. Hugo observaba a su familia con una mezcla de gratitud y asombro que nunca disminuía. 5 años atrás, cuando había entrado al taller con su corazón lleno de sed de venganza, jamás habría imaginado que esa tarde lo llevaría a esto: una familia amorosa, una escuela próspera, una comunidad que los respetaba, una vida llena de propósito y significado. Y entonces, continuó Ángeles, la Ferrari rugió tan fuerte que despertó no solo a toda la gente en el taller, sino también a algo muy especial. ¿Qué cosa?, preguntó Roberto Eduardo, aunque conocía la respuesta. El amor verdadero, respondieron Hugo y Ángeles al unísono, provocando risas del niño. Pero papá, preguntó Roberto Eduardo, ¿dónde está la Ferrari ahora? Era una pregunta que surgía en cada narración, y que siempre generaba una conversación interesante sobre el destino, el propósito y el valor simbólico de los objetos en sus vidas. La Ferrari cumplió su propósito, respondió Hugo suavemente. Ya no la necesitamos. ¿Cuál era su propósito? Hugo miró a Ángeles como si le estuviera pidiendo permiso para compartir una verdad más profunda con su hijo. Su propósito era enseñarnos que a veces las cosas se rompen para que podamos aprender a repararlas mejor, y que cuando reparamos algo con amor y paciencia, se vuelve más fuerte de lo que era antes. Como cuando se me rompió mi carro de juguete y tú lo arreglaste y ahora es mi favorito. Exactamente como eso, sonrió Hugo. A veces las cosas tienen que romperse para que podamos descubrir de qué estamos realmente hechos. Roberto Eduardo reflexionó sobre esto con la seriedad de un filósofo en miniatura. ¿Y la abuela Josefa? Era una pregunta que surgía ocasionalmente y cada vez era un poco más fácil de responder, pero nunca completamente fácil. Ángeles respiró profundamente. La abuela Josefa vive lejos de aquí. Cometió errores muy grandes cuando era más joven, errores que lastimaron a mucha gente. Ahora está tratando de vivir de una manera que no lastime a nadie más. ¿Pero por qué no viene a visitarnos? Hugo se inclinó hacia adelante, eligiendo sus palabras cuidadosamente. A veces, hijo, cuando las personas hacen cosas muy malas, la mejor manera de mostrar que lo sienten es manteniéndose alejadas de las personas que lastimaron. Es su forma de demostrar respeto. ¿Y ustedes la perdonaron? La pregunta golpeó a ambos padres con la fuerza de un rayo. Su hijo de 4 años acababa de formular una de las preguntas más complejas de la experiencia humana. Ángeles fue la primera en responder. El perdón es complicado, mi amor. No es algo que sucede de una vez y para siempre. Es algo que elegimos todos los días. ¿Como cepillarse los dientes? Hugo se echó a reír. Sí, algo así. Algunos días es más fácil perdonar que otros, pero siempre intentamos elegir el perdón por encima del enojo, porque el enojo nos hace daño a nosotros. ¿Y ella sabe que la perdonaron? Ángeles y Hugo intercambiaron otra mirada.
La verdad era más complicada de lo que podían explicar a un niño de 4 años. Habían llegado a una forma de paz con respecto a Josefa, pero no habían tenido contacto directo con ella en años. Esperamos que sí, respondió Ángeles finalmente, y esperamos que haya encontrado su propia forma de paz. Mientras el sol se ponía pintando el cielo de tonos naranjas y rosas, la familia se trasladó al interior para la cena. Era una rutina simple. Ángeles cocinaba mientras Hugo ayudaba a los niños a lavarse las manos. Después se sentaban todos alrededor de la mesa, que Hugo había construido con madera reciclada de autos viejos. ¿Sabes qué?, dijo Ángeles mientras servía la cena. Hoy recibí una carta interesante. Hugo levantó la vista, notando algo en el tono de su esposa. ¿De quién? Del director de la Universidad de Guadalajara. Quieren que demos una conferencia sobre el programa de la escuela. Dicen que quieren usar nuestro modelo en otras comunidades. Era exactamente el tipo de reconocimiento que habían esperado pero nunca buscado activamente. Su escuela había crecido orgánicamente, de boca en boca, familia por familia, hasta convertirse en algo que trascendía sus fronteras físicas. ¿Y qué les dijiste? Les dije que lo pensaríamos, respondió Ángeles, pero creo que deberíamos hacerlo. Imagínate cuántos jóvenes más podríamos ayudar si nuestro modelo se replica en otros lugares. Hugo sonrió, pero había algo contemplativo en su expresión. ¿Estás segura de que estás lista para ese tipo de atención pública? Sabían que dar conferencias universitarias significaría inevitablemente que la historia de su familia saldría a la luz. Hasta ahora habían logrado mantener cierta privacidad, viviendo tranquilamente en Tequila sin que la prensa nacional se interesara en ellos. Creo que es hora, dijo Ángeles con una determinación que reconocía en sí misma. Creo que nuestra historia puede ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares, personas que creen que su pasado familiar los define para siempre. Esa noche, después de acostar a los niños, Hugo y Ángeles salieron a su pequeña terraza, como habían hecho miles de veces a lo largo de los años. Era su momento de reconexión, su tiempo para procesar el día y planificar el futuro. ¿En qué estás pensando?, preguntó Hugo, notando que Ángeles estaba más callada de lo usual. En ciclos, respondió ella, recostándose contra él. En cómo nuestra historia está llegando a un punto donde puede comenzar a ayudar a otros a romper sus propios ciclos de dolor. Hugo entendía exactamente lo que quería decir. Su historia personal se había convertido en algo más grande que ellos mismos. Era una demostración viviente de que las personas pueden cambiar, de que el amor puede triunfar sobre el odio, de que es posible construir algo hermoso, incluso sobre los cimientos más destrozados. ¿Sabes qué es lo más increíble?, murmuró Ángeles, que nuestros hijos van a crecer conociendo esta historia, no como una tragedia, sino como una historia de amor. Para ellos, la parte importante no será lo que tu padre sufrió o lo que mi madre hizo. La parte importante será cómo sus padres se encontraron y decidieron construir algo hermoso juntos, y van a crecer sabiendo que pueden superar cualquier cosa, añadió Hugo, porque vienen de padres que transformaron una de las situaciones más dolorosas imaginables en una historia de esperanza. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en pensamientos sobre el legado que estaban construyendo para sus hijos. Era un legado que no se medía en dinero o propiedades, sino en valores, en la capacidad de resistencia, en la fe inquebrantable de que el amor siempre encuentra una manera. Hugo, dijo Ángeles de repente, hay algo más que necesito decirte. El tono de su voz hizo que Hugo se tensara ligeramente. ¿Qué pasa? Ángeles sonrió, disfrutando del momento de suspense. Fui al médico esta mañana. ¿Estás bien? ¿Los niños están bien? ¿Todos estamos perfectamente bien? Se apresuró a tranquilizarlo. Pero vamos a necesitar hacer espacio para uno más. Hugo se quedó completamente inmóvil por un momento, procesando las palabras de su esposa. ¿Estás diciendo que estoy embarazada?, confirmó Ángeles, su sonrisa iluminando toda su cara. De nuevo, Hugo la levantó en brazos, girándola en círculos mientras ambos reían como niños. «Otro bebé, no puedo creerlo. ¿Estás feliz?», preguntó Ángeles, aunque la respuesta era obvia por la expresión de alegría pura en el rostro de su esposo. «Feliz. Soy el hombre más afortunado del mundo», respondió Hugo, bajándola suavemente. 3 hijos en una familia que sigue creciendo. ¿Cómo crees que reaccionen Roberto Eduardo y Eduardo Roberto?
Hugo se echó a reír. Roberto Eduardo va a querer enseñarle mecánica desde el primer día, y Eduardo Roberto va a estar confundido hasta que sea lo suficientemente grande para entender que tiene un hermano o hermana menor. Era exactamente el tipo de futuro que habían soñado, caótico, lleno de amor, ruidoso, auténtico, una familia que crecía no por accidente sino por elección, no por obligación sino por alegría. «¿Sabes qué espero?», dijo Ángeles, poniendo la mano de Hugo sobre su vientre, que aún no mostraba signos del embarazo. «¿Qué cosa? Espero que este bebé crezca en un mundo donde nuestra historia sea vista como un ejemplo de que las personas pueden cambiar, de que las familias pueden sanar, de que el amor siempre encuentra una manera». Hugo besó su frente, sintiendo una emoción que lo abrumaba. Y va a crecer sabiendo que viene de una línea de personas que no se rindieron, que eligieron la construcción por encima de la destrucción, que creyeron que el futuro podía ser mejor que el pasado. Esa noche, mientras se quedaban dormidos con las manos entrelazadas sobre el vientre de Ángeles, donde una nueva vida comenzaba a formarse, ninguno de los dos sabía que a cientos de kilómetros de distancia, en su pequeño apartamento de Guadalajara, Josefa Marín estaba leyendo en las redes sociales sobre la expansión de la escuela técnica de su yerno. Había seguido discretamente las vidas de su hija y su familia durante todos estos años, como una sombra silenciosa que observa desde la distancia. Sabía sobre el nacimiento de sus nietos, sobre el éxito de la escuela, sobre las conferencias que ahora darían en universidades, y aunque dolía no ser parte de esa felicidad, también la llenaba de una extraña forma de orgullo. Su hija había logrado lo que ella nunca pudo, construir algo auténtico, algo duradero, algo que mejoraba el mundo en lugar de explotarlo. Había criado hijos que crecerían conociendo la diferencia entre el poder y la autoridad moral, entre tener cosas y ser alguien valioso. En su mesa de noche tenía una nueva carta, la primera que había decidido enviar en 5 años. «Querida Ángeles, he sabido sobre el crecimiento de tu escuela y sobre el impacto que están teniendo en la comunidad. No sabes el orgullo que me da saber que estás usando tu inteligencia y tu corazón para construir algo que honra la memoria de tu padre y del padre de Hugo. Aunque no puedo ser parte de tu vida, quiero que sepas que tu éxito es mi redención. Cada joven que ayudas, cada familia que transformas, cada vida que tocas positivamente, es una forma de justicia cósmica que va más allá de cualquier castigo legal. Con amor eterno y admiración infinita, tu madre». Por primera vez en 5 años, Josefa selló la carta y la preparó para enviar. Había decidido que era importante que su hija supiera que, a pesar de todo, tenía una madre que estaba orgullosa de la mujer en que se había convertido, mientras las estrellas brillaban sobre México como promesas eternas. 3 generaciones de una familia reconstituida dormían en paz, los niños soñando con aventuras futuras, los padres soñando con el bebé que vendría, y una abuela distante soñando con la redención que venía, no del perdón de otros, sino del conocimiento de que había ayudado a crear algo hermoso. Aunque hubiera sido de la manera más indirecta e inesperada, el Ferrari rojo seguía durmiendo en su depósito. Pero ya no era necesario. Su rugido había despertado no solo un amor, sino una dinastía de amor que se extendería por generaciones. Había cumplido su propósito más allá de las expectativas más salvajes de cualquiera que hubiera estado presente aquel día en el taller y en el silencio de la noche mexicana, donde el tiempo se mueve más lentamente y las estrellas parecen más cercanas. Una historia que había comenzado con venganza se había transformado completamente en una historia de redención, construcción y esperanza que continuaría resonando a través de las generaciones. El eco de aquel rugido seguía expandiéndose, tocando vidas, transformando familias, demostrando que el amor verdadero es la fuerza más poderosa del universo, capaz de sanar incluso las heridas más profundas y de construir futuros hermosos sobre los cimientos más destrozados.